Uno de los nombres que está sonando más en el panorama actual tanto del FC Barcelona como de la selección española es el nombre de Gavi, que ha roto todos los récords debutando con la selección con 17 años y la verdad que en el último parón de selecciones su rendimiento ha sido espectacular. Pero esto no está eclipsando al gran momento de forma que está pasando Sergio Busquets, también en la selección española. Y es por eso que quiero analizar qué es lo que está pasando con Busquets, porque recordemos que Busquets fue uno de los nombres que más sonó durante el periodo de traspasos del verano pasado, donde las actuaciones del futbolista de Badía en las últimas temporadas en el FC Barcelona para nada habían estado a la altura ni de su figura ni de su gran carrera durante estos últimos años. Por eso hubo momentos incluso donde se pedía la destitución de Busquets y por lo tanto la venta, el traspaso de Sergio. Finalmente, pero el jugador catalán se quedó y actualmente ejerce como primer capital del equipo y lejos de mejorar en el campo, pues ha seguido empeorando, o sus actuaciones, mejor dicho, se han seguido manteniendo un poquito discretas, a lo mejor excepto la del Valencia, que sí que fue realmente una buena actuación por parte de Busquets. Ahora bien, sus actuaciones discretas con el Barça se contradicen muchísimo al gran rendimiento que está demostrando Sergio Busquets con la selección, donde practica un fútbol de gran nivel y es una pieza clave en los esquemas de Luis Enrique. En este vídeo entonces, como digo, vamos a analizar por qué se está produciendo esta diferencia de rendimiento entre Busi del Barça y el Busi de la selección y cómo puede afectar esto en la dinámica del Barça y cómo puede el Barça no intentar cambiar un poquito esta dinámica. Obviamente nos vamos a centrar en aspectos técnicos con lo que vamos a señalar, más allá de Busquets, las dos figuras principales causantes de esto, que son Luis Enrique para la selección y Ronald Koeman para el FC Barcelona. Así que empecemos hablando de la disposición que tienen los dos equipos, de qué maneras juegan los dos equipos para entender este rendimiento de Busquets. En primer lugar vamos a empezar hablando de la presión. Una de las grandes y más evidentes diferencias que se producen entre un conjunto y otro es la presión que ejercen los jugadores sin balón y la presión tras pérdida, ¿no? Con España la presión es altísima, tanto atacando, es decir, los delanteros ya rápidamente impiden la salida de balón del rival, como también en la defensa, porque la selección española planta la defensa en medio del campo. ¿Qué pasa? Que al final, si tú tienes la defensa muy adelantada y el ataque también, haces pues que todo el equipo esté jugando prácticamente solo en una mitad del campo, que encima es la mitad en la que estás atacando. Y eso al final a quien está facilitando más la faena es a los centrocampistas, porque al final estos también están más adelantados y de esta manera el equipo está más apiñado. Eso ya no solo lo que facilita es que los centrocampistas pues al final tengan más líneas de pase, porque tienen cerca tanto al delantero como cerca a los defensas, ya que al final pues es eso, ¿no? Tienes a muchísimos jugadores cerca, sino que también disminuye muchísimo el desgaste físico, porque al final el centrocampista tiene que estar subiendo y bajando todo el rato, ser de los primeros en iniciar el ataque y también de los primeros en parar una contra, ¿no? En los primeros en defender. Esto al final pues hace que el centrocampista, si está jugando solo en una mitad del campo, tenga menos espacio para recorrer y por lo tanto puedes recuperar balones antes, empezar la jugada antes, eso sí, sin el desgaste físico que comporta el hecho de estar lejos de tu portería o lejos de la portería contraria, con lo que tengas que recorrer muchos metros. ¿Qué es lo que pasa en el Barça? Pues en el Barça la situación es bastante diferente. Sí que es verdad que en las mejores épocas del Barça esta presión tan arriba sí que la teníamos, y es verdad que esta idea de jugar solo en el campo rival también la teníamos, y eso nos facilitaba mucho las cosas tanto en ataque como en defensa, pero desde los últimos años y ahora mismo pues con Koeman sobre todo depende del qué partido estemos jugando, del estado de forma del equipo, etcétera, etcétera. Es por eso que algunas veces sí que vemos que el equipo hace esta presión y la hace bien, que tampoco dura todo el partido, y en otros partidos no. A veces lo que pasa con Koeman es lo contrario, ¿no? Que nuestra defensa sí que está más adelantada que a lo mejor la mayoría de las defensas, pero aún así está más atrás que en la selección española. Está a lo mejor a medio campo nuestro. De esta manera, eso hace que los delanteros están sí que bastante para arriba. Eso al final rompe más el equipo, genera más espacios entre defensa y ataque, y eso significa que los centrocampistas tienen mucho más sitio que recorrer y tienen que tener mucha más movilidad para poder hacer bien el juego y poder distribuir bien el
juego. De esta manera, encima se le junta que si tienen que parar alguna contra tiene que ser a gran velocidad, porque los equipos de hoy en día salen muy rápido a la contra, pues eso genera muchísimo desgaste físico. Además, sumado a eso, como digo, a que los compañeros están lejos, con lo que hay menos opciones de pase o pases más difíciles, con lo cual que es más fácil, en este caso, perder el balón. Para mí esta es de las principales evidencias y de las más claras, que es lo que hacen que Busquets en el Barça ande un poquito más perdido, ¿no? Luego también, centrándonos ya en la delantera, también tenemos diferencias a la hora de cómo se plantean los partidos en ataque. Y es que con España tenemos el 1 contra 1 y el desmarque de ruptura, ¿no? Al final, en España Busquets está rodeado de extremos que son puros, extremos que Luis Enrique le da la consigna de todo el rato que con su velocidad y con su explosividad busquen el desmarque, busquen el 1 contra 1 y básicamente el falso 9 que tenemos en el esquema de la selección hace que haya más espacio para estos extremos para que puedan practicar más su fútbol, que puedan hacer precisamente esto, buscar el desmarque, el 1 contra 1, generar más espacios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso qué hace? Eso se traduzca a que mínimo 1 o 2 jugadores tengan que estar pendientes del extremo para que no haga estas rupturas y de esta manera también le da al centrocampista, en este caso a Busquets, más libertad, un poquito más de libertad de movimiento y sobre todo más libertad de tomar decisiones, porque tiene a sus compañeros cerca en corto, pero si quiere hacer pases en largo también, porque tiene a sus compañeros intentando generar estos espacios, intentar generar estos desmarques, ¿no? Al fin y al cabo, pues, esto es lo que hace que tengas más abanico de posibilidades. Además, Busquets ya sabemos que también en largo, y ya lo ha demostrado también en el Barça, tiene muchísimo talento para poder intentar sorprender al rival y hacer buenos pases con fuerza y además en largo, ¿no? Últimamente en el Barça esto no pasa. Sí que es verdad que esto ya es opinión personal. Yo espero que con la llegada de Dembélé y de Ansu, una recuperación al 100%, se quite esta inmovilidad de la delantera que tenemos actualmente, porque tanto, a lo mejor no tanto Memphis, pero sobre todo Luuk de Jong piden mucho los pases al pie. ¿Eso qué pasa? Que los defensas simplemente con estar 1 a 1, es decir, un defensa para un atacante, ya es suficiente para poder pararle los pies al Barça y de esta manera impedir el ataque del equipo culé, ¿no? Al final, eso hace que puedan defender mejor y aparte sin cansarse tanto, con lo que es más fácil para ellos luego cuando los minutos, mejor dicho, vayan pasando y los delanteros intenten sorprenderlos, estarán más frescos físicamente, con lo que podrán reaccionar antes, ¿no? Esto es lo que hace también, junto con lo que hemos dicho del tema de la presión y la disposición en el campo, pues que si hay más espacio entre delantera y defensa, tienen que recorrer más metros y encima los delanteros solo buscan el pase en el pie, al final eso facilita muchísimo las cosas al rival y al final esto acaba rompiendo tu propio equipo, porque lo que buscas con tanto espacio en medio y tan fácil de cubrir, en este caso a los delanteros y a los centrocampistas, es que la defensa intente rápidamente buscar balones arriba a la delantera, y esto es lo que hace que muchas veces los perdamos, que es lo que está pasando en muchos de los partidos que está jugando el Barça esta temporada y ya la temporada pasada, ¿no? Aparte que como también hay estos espacios, también hace que esos pases sean más imprecisos, además con delanteros, como digo, que mayormente la piden al pie. Así que ya no es solo el rendimiento de Busquets, que en este caso pues estamos hablando de él, ¿no? Porque es el protagonista del vídeo, sino que el rendimiento de muchos otros centrocampistas que tenemos al Barça dejan que desear, o no es que lo hagan mal, pero menos de lo que se espera debido a esto. Otro de los puntos claves es el juego sin balón. Perdón, es lo que decimos muchas veces, ¿no? A veces el planteamiento de Koeman no se sabe cuál es. A veces empieza el partido de una manera que puedes pensar, ostras, pues mira, parece que está bien, y acaba el partido de otra manera totalmente diferente. ¿Qué pasa? Que a medida que el partido va avanzando, no se sabe por qué, el planteamiento de Koeman acaba desorganizándose del todo y acaba siendo un caos. Y eso al final no es bueno para ningún jugador. Ponle además que ese jugador es un jugador que es Busquets, que a nivel físico tiene bastantes limitaciones, y también eso súmale que actualmente cualquier equipo contra el que te enfrentes es un equipo muy físico, un equipo que te puede montar la contra súper rápido en 0, y eso al final genera muchísima debilidad en defensa, y es lo que hace que muchas veces lleguen más delanteros del equipo rival en comparación con los defensas que tenemos para poder parar esa jugada, ¿no? ¿Qué pasa? Esta desorganización hace que el partido se
se vuelva un correcalles, muchas transiciones en ataque, muchas transiciones en defensa, en resumen, mucho desgaste físico y por lo tanto, a medida que va pasando los minutos del partido, un peor rendimiento tanto atacando como defendiendo, tanto en lo colectivo como en lo individual. ¿Qué pasa en la Roja? En la Roja no pasa esto. Luis Enrique tiene un plan definido en todo momento, un plan definido que además es constante, que en todos los partidos los jugadores ya saben cómo van a jugar. Koeman sí que es verdad que a veces, debido ahora a las lesiones, pero bueno, el año pasado también pasó, prueba diferentes sistemas durante 3 o 4 partidos, que eso está bien porque al final tienes que sorprender, pero también es malo porque al final los jugadores no saben ni a lo que van a jugar y por lo tanto es más difícil de asumir los conceptos a la hora de defender, a la hora de atacar, de buscar el espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es donde vengo yo, que el trabajo sin balón también está muy definido en un equipo que siempre juega igual. En cambio en el Barça, con estos cambios de sistemas, y ya es difícil saber cómo lo tienes que hacer con diferentes sistemas teniendo el balón, imagínate si encima no lo tienes, ¿no? Al final, ya te digo, saber que siempre vas a jugar de la misma manera, sabe cuándo tienen que saltar los jugadores a la presión, quién tiene que suplir una presión si un rival supera a uno de tus jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Esto al final permite una menor desorganización, que todo el mundo juegue mejor y de esta manera sepa cuándo tiene que actuar y cuándo no. Así que más descanso y más facilidad para la creatividad, para el ataque, etcétera, 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 aparte de, obviamente, una mayor seguridad defensiva. Y finalmente, uno de los puntos que quiero destacar, porque sí que es verdad que para mí es el argumento más flojo, pero siempre se dice que en el fútbol son estados de ánimos y por lo tanto hay que hacerle mención a este aspecto, que es el aspecto del miedo, ¿no? Sí que es verdad que el Barça en teoría está en una temporada de transición, podemos decir más o menos igual que la Roja, por el hecho del parón que tuvo cuando Luis Enrique le pasó lo de su hija. Pero están los dos equipos, podemos decir, en transición. La diferencia es la confianza que rebosa, en este caso, Luis Enrique, y la confianza que rebosa el Barça, ¿no? Sí que es verdad que Luis Enrique desde el primer momento está rebosando confianza en su proyecto, en su trabajo, en la gente que está llamando, etcétera, etcétera, y es capaz de transmitir esa confianza. Ronald Koeman, en cambio, no transmite esta confianza ni está seguro de sí mismo. Muchas veces por culpa del entorno, muchas veces por culpa incluso de la prensa, que parece que esté tirando dardos todo el rato, incluso culpa del mismo presidente, ¿no? Entonces el Barça también necesita ese punto de optimismo, ese punto de aferrarse a algo. Por eso también se le está dando mucha bomba o mucho bombo a Ansu Fati, ¿no? Necesitamos gente que venga con ganas de comerse el mundo, con ganas de demostrar que están aquí por algo, y eso es lo que necesitamos, por ejemplo, de Ansu Fati, como hizo, como digo, en el partido contra el Valencia. Así que al final también Luis Enrique tiene la seguridad de que en su trabajo tiene el puesto asegurado, en cambio Koeman no. Así que todo esto ayuda a este miedo, más obviamente las derrotas increíbles que hemos recibido en las últimas temporadas, sobre todo en Europa, donde ha sido vergonzoso. Ya veremos contra el Dinamo de Kiev, aunque este vídeo se va a publicar después de ese partido, pero ya veremos también qué pasa contra el Dinamo de Kiev. Al final se tiene que confiar en el entrenador, porque es el que tienes, y dejarle trabajar para que él pueda ganarse esta confianza. Para mí, como digo, estas son las principales diferencias entre un equipo y otro, y obviamente nosotros tenemos muchísimo margen de mejora, y realmente confío en que con la recuperación de estos jugadores lesionados de ataque, Koeman pueda jugar a lo que quiere y como quiere, y ir con el mismo planteamiento en todos los partidos, al menos esta temporada, ¿no? Y no ir cambiando de alineaciones, etcétera, etcétera, como ha pasado entre un partido y otro, en algunos partidos y otros, en función también de los, como digo, de los jugadores disponibles, ¿no? Que también hay que entender la situación. Esperemos que esto también se traduzca al final pues en un mayor rendimiento colectivo, y en este caso particular del vídeo en Busquets, del cual, pues, no digo que no pueda ser igualmente una pieza importante, se está viendo que en España lo puede ser, pero sigo pensando que el Barça ya tiene que buscar alternativas a Busquets. No digo que lo sienten ni lo vendan ahora mismo, pero sí intentar, yo que sé, pues a ver si con la subida de Nico se puede llegar a suplir a Busquets. Obviamente con jugadores de perfil totalmente diferente, pero ir pensando en el futuro y en los años venideros y no quedarnos en el mejor Busquets que tuvimos antaño. No sé cuál es vuestra opinión acerca de las diferencias en el capitán del Barça y el equipo, ¿no? y el de España, ni la opinión sobre cuál debe ser el papel del equipo, su papel de Busquets en el equipo, ni siquiera si creéis que el Barça puede cambiar a mejor con la recuperación de los lesionados, y al final no solo que Busquets reciba o tenga un mayor rendimiento, sino también el resto de jugadores. Como siempre os invito a que todo esto lo pongáis en los comentarios, que podamos discutir un poquito, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, a cuidarse y chao chao.